Dicen que en algunas empresas no se trabaja, se sobrevive, donde las sonrisas son máscaras, las palabras son dagas y el silencio puede ser un grito que nadie escucha. Ese lugar parecía perfecto desde afuera, moderno, brillante, exitoso, pero por dentro había algo oscuro, algo que nadie se atrevía a nombrar, hasta que llegó alguien que todos subestimaron desde el primer instante. Ella entró con pasos tímidos, ropa sencilla y la mirada cargada de cansancio. La vieron como como una pieza reemplazable, y por eso creyeron que podían humillarla, aplastarla, destrozarla sin consecuencias. Pero ojalá ellos hubiesen quién era ella, porque a veces el destino observa en silencio, esperando el momento exacto para voltear la historia de forma inesperada. Y cuando eso pasa, nadie está preparado. A veces, el destino no se anuncia con grandes señales. A veces, entra en silencio, con pasos suaves, como si tuviera miedo de hacer ruido. Así fue como Isabela llegó aquella mañana a la empresa. El cielo estaba nublado, el aire cargado de humedad, y ella sostenía una pequeña mochila como si fuera lo único que le quedara en el mundo. Su cabello, recogido con una liga gastada, escapaba en mechones rebeldes que le caían sobre el rostro. Sus ojos, esos ojos tenían algo difícil de explicar, cansancio, pero también una fuerza silenciosa, una que nace cuando la vida ya ha exigido más do que debería. El edificio se levantaba imponente, con paredes de vidrio que reflejaban la calle, casi como si quisiera mostrar al mundo su grandeza. Pero Isabela sabía, aunque no pudiese explicar, que las cosas más brillantes podían ocultar lo más oscuro. Respiró hondo antes de cruzar la puerta. No era solo un trabajo, era el lugar donde su vida había sido rota años atrás, aún sin haber estado allí. Porque esa empresa pertenecía a su padre, un hombre que ella había aprendido a amar en silencio, a distancia, pelas pocas llamadas, pocas promesas que nunca llegaron a cumplirse. Su madre había partido hacía apenas unos meses. La enfermedad había sido un ladrón lento y cruel, y cuando el silencio llenó la casa, no quedó más nadie. Entonces llegó la llamada. Una voz grave, formal, casi fría. «Quiero que vengas. Aquí tendrás un lugar. Necesitas entender cómo es la vida». No fue una invitación, fue una prueba. Y ella aceptó, no como hija, sino como estagiaria anónima, estagiaria sin apellido, estagiaria que nadie debía reconocer. Apenas cruzó el hall, sintió las miradas rápidas, calculadoras, que examinaban desde su ropa sencilla hasta sus zapatos gastados. En la recepción, una mujer con uñas largas y perfume fuerte la observó con una sonrisa que no tocaba los ojos. «Nombre», dijo sin saludar. «Isabela», respondió ella, con voz baja. «Ah, la nueva. Bueno», la mujer chasqueó la lengua. «Suerte. La suerte». Algo que Isabela nunca había sentido que le perteneciera. Fue conducida al área administrativa, un espacio amplio, lleno de escritorios, teléfonos sonando, papeles apilados y conversaciones que se callaban cuando alguien pasaba. Allí estaba Camila, la secretaria del director financiero. Alta, impecablemente vestida, maquillaje perfecto. Una mujer que parecía vivir para ser mirada. Sus ojos recorrieron a Isabela como si fuera una mancha sobre un vestido blanco. «Entonces, tú eres la nueva estagiaria», dijo con una sonrisa torcida. «Pensé que contratarían a alguien, no sé, con un poco más de presentación». A su lado estaba Patricia, supervisora del área. Una mujer que hablaba con voz dulce, pero cuyos ojos brillaban con algo filoso. «No te preocupes, Camila», respondió Patricia, tocando el hombro de Isabela con suavidad fingida. «Aquí tratamos a todos como familia. Solo esperamos
Compromiso. La palabra familia cayó pesada. Isabela no respondió. Sabía que en ambientes así, el silencio valía más que 1000 explicaciones. El día transcurrió lento. Papeles para archivar, carpetas empolvadas, órdenes dichas rápidos, sin mirar a los ojos. Camila caminaba como si flotara, observando todo, buscando errores. Patricia corregía cada cosa que Isabela hacía, aunque estuviera bien. Era un juego, uno que empezaba suave, uno que tenía un objetivo claro, medir cuánto podía soportar. Pero lo que nadie veía era lo que Isabela cargaba dentro. No era debilidad, era una memoria, una mesa de cocina pequeña, una taza de té caliente, una mano delgada acariciando su rostro. Hija, escucha, el mundo a veces te va a golpear, pero tú vas a aprender a levantar la cabeza sin decir una palabra. Isabela tragó profundo, se aferró a esas palabras. En el almuerzo se sentó sola. Las mesas se dividían como fronteras invisibles, los empleados importantes de un lado, los invisibles del otro. El olor de comida calentada en microondas llenaba el ambiente. Risitas, miradas, susurros. Ella sintió que la estaban empujando hacia un lugar donde no querían que perteneciera. Entonces una sombra se sentó a su lado. Era João, el técnico de mantenimiento. Su piel morena, manos ásperas, rostro marcado por soles y trabajos duros. No dijo mucho, solo dejó una botella de agua frente a ella. Aquí, a veces uno olvida beber, murmuró. Isabela lo miró, sorprendida. Nadie la había tratado como persona desde que llegó. Gracias. João asintió, como si no necesitara más palabras, como si entendiera algo que los demás no querían ver. Y en ese pequeño gesto, algo comenzó, algo que ellos no imaginaban, algo que iba a cambiar todo. Desde el segundo día, Isabela empezó a comprender que ese lugar no era simplemente una empresa, sino un escenario donde cada gesto significaba algo, y cada silencio decía más de lo que las palabras se atrevían a pronunciar. Los pasillos tenían un brillo frío, los escritorios parecían ordenados como vitrinas, y las personas caminaban rápido, con pasos que buscaban demostrar importancia. Allí todo tenía jerarquía. ¿Quién saludaba primero? ¿Quién podía usar el ascensor principal? ¿Quién podía alzar la voz? ¿Quién debía desaparecer en el fondo? Isabela fue ubicada, desde el inicio, entre los invisibles. Sus tareas no tenían relación con lo que le habían prometido. La enviaban a revisar papeles antiguos, levantar cajas pesadas en el almacén, organizar documentos que ni siquiera sabían si aún servían. Mientras tanto, otras estagiarias recibían capacitación frente a computadoras nuevas, participaban de reuniones, eran llamadas por sus nombres. A ella apenas la señalaban con la mano, como si fuera una sombra que necesitara moverse. Patricia observaba todo con una calma peligrosa, como quien vigila una pieza pequeña en un tablero de juego y disfruta del proceso de desgaste lento. El refectorio era el reflejo más cruel de la división, una sala grande en el fondo, con mesas manchadas y sillas desparejadas para los empleados administrativos de menor rango, y una sala climatizada, con café especial y mesas de vidrio para los gerentes y supervisores. Desde donde Isabela se sentaba, podía ver la otra sala a través de la puerta entreabierta, como una escena que no le estaba permitida. La comida, calentada en recipientes de plástico, parecía más pesada cuando se mezclaba con la sensación de ser observada, medida, comparada sin permiso. Era como si cada bocado tuviera el sabor de la humillación silenciosa. Un día, mientras llevaba una bandeja con café para dejar en las mesas de la sala administrativa, una tarea que no figuraba en ninguna descripción formal, sintió como sus manos temblaban ligeramente. No era miedo, era cansancio emocional,
Un paso mal calculado, un tropiezo pequeño contra la pata de una mesa, y la taza se volcó sobre la mesa de Camila. El líquido oscuro se esparció, y el aroma del café caliente llenó el aire. El silencio cayó inmediato. Fue como si el tiempo se detuviera justo antes de que el juicio colectivo comenzara. Las miradas se clavaron en ella. No eran solo miradas de sorpresa, eran miradas que esperaban, que exigían que esa escena se transformara en algo más grande, en algo que pudieran comentar más tarde en el baño o en mensajes privados. Había una especie de placer en presenciar el error de alguien a quien ya habían decidido despreciar. El ambiente cargado invitaba a la rabia, al desprecio, a la burla. Y desde lejos, Rafael observaba. Él siempre observaba. Le gustaba identificar debilidades, como quien juzga caballos en una pista antes de decidir cuáles valen ser domados y cuáles deben ser descartados. Isabela sintió un ardor en la garganta, una presión detrás de los ojos que amenazaba con convertirse en lágrimas. Respira, recordó. Respira como su madre le enseñó cuando la vida se volvía demasiado pesada. No llorar, no temblar, no bajar la mirada. Pero su cuerpo traicionó algo pequeño, un ligero estremecimiento en los dedos, una señal casi imperceptible que alguien sí vio. João estaba cerca, arreglando una luminaria en la pared. Sus ojos encontraron los de Isabela de un modo que no buscaba consuelo, sino reconocimiento. Como quien dice sin palabras, yo he estado ahí. Sin embargo, los demás no vieron humanidad, vieron entretenimiento. La sala se llenó de susurros, risas apagadas, comentarios que eran cuchillos envueltos en seda. Isabela tomó aire, recogió la taza derramada, limpió la mesa con movimientos lentos y calculados, como quien lucha para no permitir que el cuerpo traicione el alma. Había algo profundamente doloroso en su silencio, algo que incomodaba incluso a los que esperaban verla romperse. La humillación no fue ruidosa, fue íntima, silenciosa, profundamente cruel. Rafael, con sus ojos fríos, se dio vuelta y siguió su camino, satisfecho. Para él, la humillación era una forma de medir quién merecía permanecer. Para Camila, era una forma de afirmarse como superior. Para Patricia, era una herramienta para moldear obediencia. Pero para Isabela, fue un recordatorio de que estaba sola allí, sola frente a una estructura construida para aplastar a quien no se defendiera. Al final del día, cuando el edificio quedó casi vacío, Isabela permaneció sentada frente a su escritorio, mirando fijamente un papel que no estaba leyendo. No era el café lo que había dolido. No era la risa. Era la certeza de que cualquier paso falso sería observado, comentado, guardado como chisme. Allí nadie quería saber dónde doy, solo querían ver dónde él la quebraría. Pero ella no se quebraría, no todavía. Los días siguientes parecían repetirse como un ciclo cuidadosamente diseñado para desgastar a Isabela. Cada mañana, al llegar, encontraba en su escritorio pilas de documentos que no existían el día anterior, tareas duplicadas, órdenes contradictorias dadas de forma rápida para después ser corregidas de manera humillante. Había miradas que se cruzaban sobre ella, como si esperaran el momento exacto en que perdería el control. La empresa era un tablero silencioso y ella estaba siendo empujada, pieza por pieza, hacia una esquina donde no habría espacio para respirar. Camila disfrutaba cada oportunidad. Se movía por la oficina como una figura necesaria, indispensable, casi poderosa. Había construido una imagen de sí misma basada en el control del tono, de las conversaciones, de quién podía acercarse y quién debía mantenerse pequeño. Patricia, en cambio, jugaba un papel más sutil,
Comentarios suaves, consejos disfrazados de preocupación, órdenes dichas con voz tranquila pero cargadas de intención. Era una manipulación lenta, casi afectuosa, como si quisiera convencer a Isabela de que el problema era ella, no la forma en que la trataban. Sin embargo, el momento que marcaría un antes y un después llegó de forma inesperada, en una tarde aparentemente común. Patricia estaba revisando informes del sistema cuando cometió un error en la clasificación de unos registros importantes. Era algo que podría corregirse con unos pocos pasos, pero el problema surgió cuando el director financiero, Rafael, solicitó una revisión inmediata. Patricia no dudó. Con la misma suavidad con la que hablaba, simplemente señaló a Isabela y dijo que ella había sido la responsable. Lo dijo sin temblar, sin pestañear, como alguien que ya había hecho eso muchas veces antes. La noticia se esparció rápido. Los comentarios surgieron como humo después de un incendio, una mezcla de sorpresa fingida y satisfacción oculta. Todos querían ver cómo reaccionaría la estagiaria, que según ellos no había demostrado nada más que torpeza. Rafael mandó llamar a Isabela a su oficina. El recorrido hacia esa puerta fue un caminar entre ojos atentos, como un pasillo de sentencia. Algunos fingían no mirar, otros miraban directamente, esperando el espectáculo. Había silencio, pero un silencio que pesaba. La sala de Rafael tenía un aire calculado. No había nada fuera de lugar. Los cuadros en la pared mostraban paisajes costosos, como si el espacio quisiera recordar constantemente quién tenía poder y quién no. Él estaba sentado, con los dedos entrelazados, observando a Isabela con una calma inquietante. No levantó la voz, no necesitó hacerlo, su tono era suave, pero lleno de algo más profundo y más frío, desprecio. Habló de responsabilidad, de profesionalismo, de la importancia de estar a la altura. Cada palabra era como una cuchilla que no cortaba la piel, sino algo más interno. Isabela escuchó en silencio. Había aprendido desde pequeña que, a veces, reaccionar era entregar armas a quien deseaba herir. Rafael esperaba una justificación, una disculpa, una caída. Quería verla romperse. Las lágrimas se acumulaban detrás de los ojos de Isabela, pero ella las contuvo como quien contiene un río detrás de un cristal fino. La garganta ardía. Su corazón latía rápido. Recordó la mano de su madre, frágil pero cálida, sosteniéndola en noches difíciles. Recordó la promesa hecha frente a una cama vacía: no rendirse. Ese fue el instante decisivo. Ella podía pedir para irse, podía aceptar la culpa, podía desaparecer de ese lugar como tantos otros lo habían hecho antes. Podía dejar que ellos ganaran. Sin embargo, algo dentro de ella, algo silencioso, algo profundo, despertó. No era rabia, no era orgullo, era dignidad, esa que parecía pequeña hasta que se vuelve imposible de ignorar. Levantó la cabeza. Sus ojos, cansados, ya no evitaban nada. No necesitó explicar ni justificar. Solo respiró, profundamente, como quien toma una decisión que cambiará algo más que un día. Isabela aceptó quedarse. Aceptó soportar lo que viniera. No como víctima, sino como alguien que observaba con atención. Alguien que, desde ese momento, comenzó a escuchar conversaciones que antes parecían ruido, a notar detalles que otros ignoraban, a guardar silencios llenos de significado. Había entrado a ese lugar pensando que solo necesitaba aprender a trabajar, pero ahora entendía que estaba allí para ver algo más grande, algo que aún no tenía forma, pero que comenzaba a revelarse lentamente. Cuando salió de la oficina, el ambiente estaba cargado. Algunos esperaban lágrimas, otros una huida. Pero lo que vieron fue algo inesperado. Isabela caminando con la espalda recta, con pasos firmes, sin apurar el ritmo. No habló con nadie,
No miró a nadie, pero algo había cambiado en el aire. João, desde el final del pasillo, la observó. Sus ojos no preguntaron, solo reconocieron. Él sabía lo que era luchar sin decirlo, y aunque nadie más lo supo en ese momento, ese simple acto, quedarse, fue el principio de todo. La decisión de Isabela de permanecer comenzó a sentirse como una sombra que la acompañaba en cada rincón de la empresa. No era solo una elección personal, era un acto silencioso que modificó la manera en que ella observaba y en cómo los demás la observaban. Antes caminaba con timidez, intentando pasar desapercibida. Ahora sus ojos recorrían los pasillos con una atención distinta, como quien empieza a leer un libro oculto a simple vista. Los detalles que antes parecían triviales se volvían señales claras de un sistema interno que funcionaba bajo reglas invisibles para quienes no estaban destinados a cuestionarlo. Con esa nueva atención, Isabela comenzó a notar irregularidades que no parecían simples errores. En las estanterías del archivo encontró facturas duplicadas con fechas alteradas. En el sistema descubrió registros modificados después de haber sido aprobados. En el almacén observó camiones que salían sin estar registrados en la hoja de control. Había movimientos que no correspondían, números que no cerraban, rutas que no figuraban. No era desorganización, era algo planeado, algo que tenía lógica dentro de la oscuridad. Y lo más evidente era que aquello llevaba tiempo funcionando, mucho tiempo. Y alguien o varios se beneficiaban de ello. La empresa, con su fachada moderna y discursos de esfuerzo y mérito, escondía una estructura donde unos pocos movían los hilos y muchos aceptaban porque no tenían opción. Quien cuestionaba, desaparecía. Quien callaba, sobrevivía. João fue quien confirmó esa sospecha con silencios cargados de historia. Él conocía cada rincón del edificio porque su trabajo lo llevaba a reparar luces, tuberías, motores y cerraduras. Había visto renuncias repentinas, despidos sin explicación, movimientos nocturnos en el almacén que nadie registraba oficialmente. Su mirada, cuando recorría el lugar, tenía una cautela adquirida con el tiempo, esa que se aprende solo cuando se ha pagado un precio por ver demasiado. João cargaba su propio dolor, uno que no necesitaba ser contado porque vivía en la forma en que sostenía las herramientas, en la lentitud con la que respiraba cuando algo le recordaba lo que había perdido. Su historia no era conocida allí. Nadie más se detenía a ver que en sus ojos había una herida abierta que el tiempo no había conseguido cerrar. Isabela entendió, sin necesidad de palabras, que él había enfrentado una injusticia que lo dejó vivo, pero marcado. Y tal vez por eso él podía reconocer la injusticia en los demás antes de que llegara a destruirlos. Mientras tanto, Camila y Patricia intensificaban pequeñas crueldades cotidianas. No eran agresiones visibles, eran gestos diseñados para desgastar sin dejar evidencias. Archivos que desaparecían y luego aparecían en el escritorio de Isabela con una nota insinuando descuido. Correos reenviados con copias innecesarias para sugerir falta de responsabilidad. Susurros que callaban cuando ella pasaba, pero que no necesitaban ser escuchados para herir. Miradas largas, lentas, calculadas, destinadas a recordarle su lugar, un lugar que ellas habían decidido para ella antes incluso de conocer su voz. Sin embargo, había algo nuevo en Isabela. No era resistencia, al menos no todavía, era observación. Ella comenzaba a ver que el poder no estaba solamente en quienes hablaban fuerte, sino también en quienes sabían escuchar sin ser notados. Cada archivo que reorganizaba le mostraba una historia. Cada número fuera de lugar confirmaba un patrón.
Cada conversación que fingía no oír se convertía en pieza de un mapa que comenzaba a formarse en su mente. Sabía que no podía actuar, no todavía, pero estaba aprendiendo. Y ese aprendizaje era silencioso, profundo, transformador. La presión sobre ella aumentaba, pero con ella aumentaba también la claridad con la que veía el ambiente. La empresa no era solo un lugar de trabajo, era un escenario donde el control era ejercido a través de la humillación y el miedo. Sin embargo, debajo de todo eso existían fracturas. Fracturas que no eran visibles para quienes se creían invencibles. Fracturas que podrían romperse si alguien sabía dónde tocar. Isabela comenzó a caminar con la certeza de quien está esperando el momento correcto. Y aunque nadie lo sabía, aunque nadie lo imaginaba, aunque ella misma todavía no lo comprendía por completo, su permanencia no era pasiva. Era una preparación. En esos días, Isabela no levantó la voz ni confrontó a nadie. No cambió su expresión, ni su forma de moverse, ni su tono. Pero internamente, algo había comenzado a crecer. La empresa la quería pequeña, silenciosa, obediente. Y por fuera lo parecía. Pero dentro de ella se estaba formando una verdad. Una verdad que un día iba a salir a la luz. Una verdad que iba a cambiarlo todo. El anuncio del evento interno se extendió por toda la empresa como un rumor dulce para algunos y amargo para otros. Sería una noche de celebración, una de esas ocasiones en las que los empleados intentaban demostrar elegancia, cercanía, lealtad, incluso cuando nada de eso era verdadero. El salón reservado estaba decorado con luces cálidas, mesas redondas y arreglos florales que pretendían transmitir la idea de una familia empresarial unida. Pero Isabela sabía, desde su rincón, que la palabra familia en aquel lugar no significaba protección, sino pertenencia condicionada. Ella no tenía un vestido nuevo, ni maquillaje, ni accesorios. No quería pedir dinero a su padre, ni aceptar las ofertas de ayuda de Patricia, que venían cargadas de una intención invisible. Así que tomó el vestido más sencillo que poseía, uno que había guardado desde antes de que la enfermedad se llevara a su madre. Era un vestido modesto, de tela gastada pero limpia. Cuando llegó al evento, las miradas se volvieron hacia ella como cuchillos que acarician antes de cortar. Camila fue la primera en notar su presencia y su sonrisa se afiló como una hoja lustrosa. El ambiente estaba cargado de conversaciones que parecían importantes, pero eran solo máscaras construidas para impresionar. Rafael circulaba entre los invitados con un paso lento y seguro, como quien se sabe dueño de cada silencio. Patricia conversaba con algunos gerentes, asegurando que todos la vieran como una pieza indispensable en la estructura del lugar. Y Isabela, nuevamente, era la figura que nadie invitaba a acercarse, pero que todos observaban, midiendo, comparando, criticando, sin decir palabra. La música suave llenaba el fondo cuando ocurrió. Camila, con su vestido brillante y su perfume floral, se acercó a Isabela con un vaso en la mano. La escena fue casi coreografiada, tan perfectamente realizada que cualquiera hubiera creído que fue un accidente. Un leve empujón con la cadera, un movimiento delicado pero deliberado, y el vaso se volcó sobre el vestido de Isabela. El líquido rojizo se extendió como una mancha lenta, visible, imposible de ignorar. El salón entero se volvió hacia ellas. Hubo un silencio suave, luego risas contenidas. La risa de Camila fue la más clara. Una risa que no sonaba divertida, sino victoriosa. Era una declaración, un recordatorio de jerarquías, una forma de decir, tu lugar está abajo. Rafael, desde lejos, observó la escena con los labios apenas curvados. No intervino, no era necesario. Para él, la humillación pública era una herramienta de control tan eficiente como cualquier disciplina formal.
Patricia miró la escena con ojos atentos, como quien observa los efectos de una estrategia ya calculada. Isabela sintió la vergüenza subirle desde el pecho hasta el rostro. Su corazón golpeaba con fuerza. Por un instante sintió que el aire faltaba. El mundo parecía girar alrededor de una sola pregunta: rendirse o permanecer. Pero su cuerpo se quedó quieto. No lloró, no reaccionó. Tomó una servilleta, limpió la mancha con calma, casi con delicadeza, como si estuviera cuidando algo frágil. Ese silencio, en lugar de mostrar derrota, llenó el ambiente de algo inquietante. Algo que nadie supo poner en palabras, pero que Juan sí entendió. Estaba al otro lado del salón, sosteniendo una caja de herramientas que nadie notaba. Era su rol en ese tipo de eventos, estar presente sin estar invitado. Cuando vio la escena, su mirada se oscureció, pero no se movió de inmediato. Sabía que si intervenía demasiado rápido, la humillación sería todavía mayor. Caminó despacio, como quien respira antes de hablar, y dejó una servilleta limpia sobre la mesa de Isabela. No dijo nada. No había necesidad. Camila, molesta por la falta de reacción, elevó la voz para asegurarse de que todos escucharan. Sus palabras fueron una estocada disfrazada de comentario casual, lo suficientemente alta como para atravesar el silencio. ¡Qué coincidencia! Siempre los mismos cuidando a los mismos. Un basurero atrayendo a otro. El salón quedó inmóvil. La frase flotó en el aire como algo corrosivo. No solo destilaba humillación, sino también un desprecio profundo hacia Juan. No era solo un ataque, era una línea de división entre quienes valían y quienes no. Juan no se movió. Sus ojos, oscuros y cansados, encontraron los de Camila. No había rabia, había memoria. Una memoria que dolía. Isabela no lloró, pero por dentro algo se quebró. No fue ella quien se rompió. Fue la idea que aún quedaba de que tal vez ese ambiente pudiera mejorar por voluntad. Comprendió que el silencio no era una opción eterna, que, tarde o temprano, la verdad tendría que levantarse. No esa noche, no aún. Pero la semilla había sido plantada. Mientras los demás retomaban sus conversaciones, fingiendo normalidad, Isabela quedó en medio del salón con la mancha en su vestido y una calma que no venía del miedo, sino de una decisión silenciosa. Había soportado la humillación, pero no la había aceptado. Y eso lo cambiaba todo. La semana después del evento pareció estirarse como un hilo tenso a punto de romperse. El ambiente en la oficina cambió sutilmente, aunque nadie lo admitiera. Había algo en la forma en que Isabela caminaba ahora, en la calma firme con cientos, la que realizaba sus tareas, en el silencio que no era sumisión, sino observación profunda. Camila y Patricia lo percibieron, pero no sabían nombrarlo, y eso las inquietaba. El poder que ejercían siempre había dependido de la inseguridad de los otros. Pero Isabela ya no se encogía ni evitaba miradas. Su presencia había adquirido un peso que no tenía antes. Un lunes gris, mientras algunos revisaban correos y otros fingían estar ocupados, el anuncio llegó. El dueño de la empresa haría una visita sorpresa al sector administrativo. La noticia se propagó como una chispa en un campo seco. Las sillas se acomodaron, las carpetas fueron organizadas, las voces se volvieron suaves, educadas, ansiosas. Nadie sabía exactamente cómo era el dueño más allá de rumores y fotografías antiguas en el pasillo central. Eduardo Montenegro era un hombre que rara vez descendía a las áreas donde el trabajo cotidiano sucedía. Su presencia era casi un mito, una figura lejana cuya mirada podía determinar ascensos o despidos. Isabela sintió una punzada en el pecho.
Habían pasado años desde la última vez que vio a su padre frente a frente. Aquel hombre que hablaba poco, que siempre parecía cansado, que había elegido la distancia antes que la presencia. Él no sabía consolar, no sabía abrazar, no sabía decir «lo siento», pero era su padre. Y ahora él estaba por entrar en la misma sala que ella, rodeado de personas que lo alababan, sin conocer realmente quién era más allá de un apellido en la fachada del edificio. Cuando Eduardo entró, el aire se volvió más denso. No llevaba guardaespaldas ni traje ostentoso. Su presencia imponía no por adornos, sino por la forma en que caminaba, con pasos lentos y seguros. Su mirada recorrió la sala como si examinara cada rostro, no para recordar nombres, sino para reconocer posiciones. Camila se adelantó ligeramente, con una sonrisa amplia, esperando ser notada. Patricia también se colocó en un ángulo perfecto, lista para asentir ante cualquier palabra. Isabela permaneció en su lugar. El padre y la hija se vieron por una fracción de segundo. Fue un encuentro silencioso, sin gestos, sin señal reconocible. Eduardo desvió la mirada tan rápido que nadie podría haber notado el conocimiento compartido. La estrategia seguía intacta. Ella era solo una estagiaria, una más entre muchos. Ese era el acuerdo, ese era el pacto. Los empleados lo rodearon con preguntas y elogios. Rafael apareció poco después, con esa sonrisa pulida que había ensayado frente a espejos y oportunidades. Habló con seguridad, guiando a Eduardo como si fuera él quien mantenía unida la estructura de la empresa. Había un orgullo excesivo en su postura, como si quisiera asegurar que su control fuera evidente, incluso en presencia del dueño. Pero lo que ocurrió después fue lo que marcó la verdadera fractura. Cuando Eduardo estaba por retirarse, Camila, creyendo estar siendo ingeniosa, soltó un comentario en voz suficientemente alta para que todos escucharan. Una risa suave, una mano sobre el cabello y una frase que flotó como veneno dulce en el aire. Imaginen si algún día esta empresa termina en manos equivocadas. Sería una tragedia, especialmente si acabara en manos de alguien sin preparación, una estagiaria, por ejemplo. Las risas fueron rápidas, pequeñas, cómplices. Patricia sonrió. Rafael no intervino. La burla quedó suspendida como un adorno delicado, y Eduardo la escuchó. Por primera vez desde que entró, su mirada se endureció apenas. Fue un cambio tan sutil que nadie lo notó, nadie excepto Isabela, porque ella conocía ese gesto. Ese segundo en que el silencio era su forma de enojo. Nada más ocurrió. No hubo palabras, no hubo tensión explícita. Eduardo se marchó. Y cuando se cerró la puerta del ascensor, Isabela sintió algo quebrarse en su interior. No era tristeza, no era rabia, era la comprensión de que ya no se trataba solo de soportar. Lo que se había roto era la barrera que separaba la observación de la acción. La humillación ya no era solo contra ella, era contra la historia que la había traído ahí, contra la memoria de quien la había criado, contra el amor silencioso que había sostenido su vida. Esa noche, en su pequeña habitación, recordó la última conversación con su madre. Una voz suave, casi susurrada, que le pidió no permitir nunca que la vida la volviera pequeña. Las lágrimas llegaron silenciosas, no como rendición, sino como combustible. A partir de ese día, Isabela dejó de ser la sombra en la empresa, y aunque nadie lo sabía todavía, la caída ya había comenzado. La noche después de la visita de Eduardo cayó pesada sobre los hombros de Isabela. No había grandes sonidos en la ciudad, solo el murmullo distante de motores y el ladrido de algún perro perdido entre las sombras. En su pequeño cuarto, iluminado apenas por una lámpara vieja, ella permaneció sentada en el borde de la cama, con las manos
entrelazadas y la mirada fija en un punto invisible del suelo. El vestido del evento ya había sido lavado, pero la mancha parecía seguir allí, no en la tela, sino en la memoria. Era como si la humillación se hubiera adherido a su piel con un peso lento y persistente que no podía sacudirse. El recuerdo de su madre se volvió más fuerte en ese momento. Ella, con su voz suave, su risa cansada, su paciencia infinita, incluso cuando el dolor ya le había ganado la batalla al cuerpo. Isabela recordó las tardes en las que ambas se sentaban juntas frente a la ventana, observando la lluvia caer como si cada gota tuviera una historia. Allí, su madre le había enseñado que la dignidad no era un grito, sino un silencio firme sostenido aún en medio del dolor. Sin embargo, recordarlo no la fortalecía esa noche. La hacía sentir desnuda, frágil, expuesta a un mundo que parecía no tener espacio para la bondad. En la empresa, la situación no había cambiado de forma visible. Las sonrisas seguían siendo máscaras, los susurros continuaban alimentándose de las debilidades ajenas. Pero algo dentro de Isabela había comenzado a tambalearse. La decisión inicial de quedarse ya no se sentía firme. La fuerza que había encontrado en el silencio parecía resquebrajarse bajo el peso acumulado de días, miradas, comentarios y desprecios. En su mente, una pregunta se repetía como una corriente insistente. ¿Cuánto más podría soportar antes de quebrarse? No quería retirarse, pero también sabía que el alma no es infinita. Fue en una tarde particularmente larga cuando la vida le dio una pausa. El edificio estaba casi vacío. El eco de pasos era lento y arrastrado. João apareció frente a ella sin anunciarse, como si el destino lo hubiera guiado a ese instante exacto. Él no necesitaba palabras para comunicarse. El cansancio en su rostro era el reflejo de historias que todos preferían ignorar. Era un hombre que había aprendido a vivir entre ruinas emocionales y, aún así, se mantenía de pie. Su presencia tenía algo que las luces frías de la oficina no podían apagar: humanidad. João cargaba una sombra que se distinguía en los pliegues de su expresión. Había perdido a su hijo en una situación injusta. Una negligencia médica que nunca fue reconocida. Había intentado reclamar, gritar, exigir que la verdad se escuchara, pero la verdad era un lujo que solo algunos tenían derecho a pronunciar. El dolor lo había doblado, pero no lo había roto. Isabela lo comprendió sin que él lo dijera. Ambos eran personas marcadas por algo que les había sido arrebatado. Ambos sabían lo que era sostenerse en pie cuando el mundo parecía diseñado para aplastarlos. Se sentaron juntos en las escaleras del edificio, sin compañía, sin testigos, sin necesidad de explicaciones. El viento nocturno soplaba tibio, moviendo lentamente el cabello de Isabela. No había conversación, porque las palabras hubieran sido insuficientes. Era un silencio compartido, un descanso dentro de la tormenta diaria. João, sin mirar directamente, permitió que su respiración se acompasara con la de ella. Era un gesto simple, pero cargado de significado. No estaban solos. Eso era suficiente por ahora. Cuando Isabela regresó a su casa, algo había cambiado en su interior. No era una fuerza evidente ni una decisión inmediata. Era más bien una comprensión silenciosa de que ella no solo estaba resistiendo por sí misma. Había alguien más que también había sido silenciado, alguien que también había sido señalado, alguien que había sido empujado hacia la sombra. João se había convertido en un recordatorio vivo de aquello que la empresa intentaba destruir todos los días: la humanidad. Y aún así, esa noche, cuando se recostó, una duda regresó con la misma fuerza que antes. La pregunta sobre continuar o rendirse no se había extinguido.
Le dolía el cuerpo, le dolía la voz que nunca levantaba, le dolía el alma que seguía sosteniendo todo. Había llegado a un punto donde la lucha parecía interminable y la recompensa inexistente, pero también sabía algo más. Las derrotas más grandes no son las que se ven, son aquellas donde alguien deja de creer en sí mismo. Isabela no había dejado de creer, no todavía. Ella dormiría esa noche y al día siguiente volvería, aunque el mundo siguiera igual, porque algo, aunque pequeño, ya había empezado a despertar. Los días siguientes transcurrieron con una calma engañosa, como la superficie quieta de un lago que esconde corrientes profundas. Isabela continuó trabajando en silencio, cumpliendo órdenes, organizando documentos, archivando informes que nadie le explicaba. Pero ahora, cada papel que pasaba por sus manos era observado con atención calculada. Ella ya no buscaba sobrevivir, sino comprender. Y cada número, cada fecha, cada firma comenzaba a formar un patrón que antes se escondía entre la rutina. Había duplicados en órdenes de transporte, rutas que se repetían con costos inflados y entregas registradas que nunca salían físicamente. Las cámaras del almacén mostraban camionetas cargadas que salían en horarios en los que oficialmente el sector estaba cerrado. Patricia firmaba autorizaciones que luego desaparecían del archivo digital. Camila modificaba entradas en el sistema bajo la excusa de actualizar información. Rafael, desde su oficina privada, aprobaba movimientos que nadie más tenía permiso de ver. Todo estaba tan bien diseñado que parecía parte del funcionamiento normal. Era una red silenciosa que drenaba dinero de la empresa hacia lugares desconocidos. Isabela se dio cuenta de que nadie en la empresa cuestionaba nada, no porque no lo supieran, sino porque el silencio era la forma de mantener el empleo. Era una cultura de obediencia, construida a base de miedo. Quien había intentado señalar irregularidades antes había sido aislado hasta desaparecer. João lo sabía, aunque nunca lo dijo en voz alta. Su mirada era la de alguien que había visto la verdad y había decidido sobrevivir a ella. Sin embargo, cuando observaba a Isabela revisar papeles con tanta precisión, había en él una sombra de inquietud. Quería protegerla, pero no sabía cómo detener algo que ya había comenzado. Una tarde, mientras Isabela recorría el almacén para verificar el registro de inventario, encontró un espacio vacío donde deberían haber estado cajas de mercancía valiosa. Las cámaras apuntaban justo hacia otro sector, como si hubieran sido movidas con intención. Una puerta lateral mostraba marcas recientes de llantas. Nadie lo había reportado. Nadie lo mencionó. Fue en ese instante que comprendió que la corrupción no era solo una práctica, era la estructura misma sobre la que se sostenía la autoridad de algunos. Si eso salía a la luz, no solo caería una persona, caería la imagen completa. Esa misma semana, la tensión que se había acumulado encontró una salida cruel. João fue acusado de robar herramientas de mantenimiento. La noticia se extendió de forma inmediata, como si hubiera estado preparada. Patricia reunió a empleados en el pasillo. Camila fingió sorpresa exagerada. Rafael supervisó la situación con una calma demasiado exacta. La versión oficial decía que João había sido visto manipulando materiales sin autorización. Pero Isabela sabía que no era verdad. João era cuidadoso, casi meticuloso, tan disciplinado como alguien que ya ha sufrido demasiado para arriesgar lo poco que le queda. La escena de su despido fue pública. João permaneció de pie, sin defenderse, sin gritar, sin explicar. Había cansancio en sus ojos, pero no derrota. Era como si ya hubiera sabido que algo así iba a ocurrir tarde o temprano.
Isabela sintió una presión en el pecho, una mezcla de impotencia y rabia contenida. Había silencio en la sala, pero un silencio lleno de expectación, como si todos estuvieran esperando que ella rompiera. Sin embargo, ella no habló. No porque estuviera de acuerdo, sino porque comprendió algo más profundo. Hablar antes del momento adecuado significaba ser destruida. Cuando João salió por la puerta, llevando solo una caja pequeña con sus pertenencias, Isabela sintió que algo dentro de ella se apagaba y encendía al mismo tiempo. La injusticia se volvió personal. No era solo contra ella, era contra alguien que había sido una de las pocas cosas buenas en medio del tormento. Esa realidad fue una chispa. Y la chispa se convirtió en una decisión inquebrantable. Esa noche en su habitación desplegó todos los documentos que había guardado en silencio. Los organizó en el suelo, en la mesa, en la cama. Eran piezas dispersas de una verdad que ahora tenía forma. El patrón era claro. Rafael y Patricia dirigían el desvío y Camila limpiaba los rastros administrativos. Era una estructura establecida, repetida, perfeccionada a lo largo de los años. La empresa no estaba diseñada para caer, hasta que alguien que nadie consideraba comenzó a ver. La duda volvió, pero ahora con otra pregunta. No si debía continuar, sino cómo hacerlo sin perderse en el intento. La lucha ya no era una cuestión de resistencia, era una cuestión de justicia, de memoria, de dignidad. Ya no se trataba de soportar, sino de actuar. Y en silencio, con el corazón golpeando como un tambor inquieto, Isabela tomó la decisión que cambiaría todo lo que vendría. Había llegado el momento, no de hablar, sino de prepararse para que, cuando la verdad saliera, no hubiera regreso posible. El día de la reunión trimestral llegó envuelto en una atmósfera espesa, como si el aire se hubiera detenido para observar lo que estaba por suceder. Los empleados se movían con una inquietud silenciosa, acomodando carpetas, ajustando corbatas y repasando presentaciones que, aunque ensayadas, no tenían importancia alguna frente a la tensión que circulaba de manera invisible. Nadie sabía por qué, pero todos presentían que algo estaba a punto de romperse. Era como el momento exacto antes de una tormenta. El viento calla, el cielo oscurece, el mundo contiene la respiración. Rafael se encontraba en el centro de todo, con una seguridad tan cuidadosamente construida que parecía casi natural. Su sonrisa era una máscara perfecta. Caminaba como dueño del lugar, estrechando manos, haciendo comentarios que buscaban afirmar su posición de control. Patricia lo acompañaba, atenta a cada detalle, como sombra fiel que ejecutaba órdenes sin necesidad de ser pronunciadas. Camila, radiante y altiva, se movía con elegancia calculada, como si el evento hubiera sido organizado únicamente para exhibir su importancia. Isabela, en cambio, llegó en silencio. Su ropa era sobria, su expresión serena, su presencia casi imperceptible. Pero algo en ella había cambiado. No caminaba con la postura de quien soporta, sino de quien ya sabe. Guardaba en su interior la calma de quien ha visto el fondo del dolor y ha regresado con un propósito. Nadie le prestó atención al entrar. Era una vez más la estagiaria que no ocupaba espacio en ninguna mirada. Y sin embargo, todo se movía hacia ella, como si el destino hubiese trazado el recorrido exacto de ese momento. La reunión comenzó con los discursos usuales, números, gráficos, resultados, proyecciones, palabras vacías que flotaban sin peso, hasta que las puertas del salón se abrieron y entró Eduardo Montenegro. Su presencia marcó un cambio inmediato. El silencio se hizo absoluto. Los cuerpos se enderezaron, las sonrisas se tensaron. Él caminó hasta el frente con pasos tranquilos,
observando cada rostro como si pudiera leer lo que había detrás de cada gesto. No dijo nada durante algunos segundos, y esos segundos fueron suficientes para que muchos empezaran a temblar por dentro. Eduardo anunció que había una nueva dirección administrativa. Nadie entendió al principio. Rafael intentó mantener su sonrisa, aunque sus ojos revelaban un leve temblor. Patricia frunció el ceño, incapaz de controlar la sorpresa. Camila entreabrió los labios, tratando de adivinar el nombre antes de escucharlo. La puerta volvió a abrirse, y fue Isabela quien entró. El murmullo se detuvo antes de comenzar. Hubo un vacío, una pausa donde el tiempo pareció detenerse por completo. Ella caminó hasta el frente sin bajar la mirada, sin acelerar el paso, sin temblar. No había orgullo en su postura, había verdad. Una verdad que pesaba más que cualquier poder, construido con mentiras. Eduardo reveló su identidad: hija, heredera. La persona que había caminado entre ellos no como figura privilegiada, sino como testigo silenciosa de lo que realmente era la empresa cuando nadie miraba desde arriba. Los rostros se deformaron. Algunos bajaron la cabeza, otros sintieron el golpe directo del miedo. Camila se llevó una mano a la boca, pálida. Patricia sintió cómo el aire la abandonaba. Rafael, por primera vez, perdió la seguridad que había construido como armadura. Entonces Isabela habló, no para humillar, no para vengarse, sino para mostrar. Documentos, fotografías, registros, auditorías, capturas de pantalla, accesos de sistema, movimientos de carga, órdenes duplicadas, dinero desviado a cuentas vinculadas a Rafael, autorizaciones firmadas por Patricia, alteraciones en el sistema realizadas por Camila. Todo salió a la luz con la precisión de una historia contada sin rabia, pero con dignidad. Rafael intentó defenderse, Camila lloró. Patricia buscó justificar acciones bajo la excusa de obediencia, pero ya no había lugar para máscaras. Las pruebas eran incontestables, la mentira se había caído, el silencio que siguió fue el tipo de silencio que marca el fin de una era. Rafael fue detenido, Patricia fue escoltada hacia afuera. Camila dejó de llorar cuando comprendió que no había mano que pudiera salvarla, y Juan regresó, no como invisible, sino como coordinador de seguridad interna. Eduardo, al anunciarlo, no lo miró como empleado. Lo miró como hombre que había sido injustamente herido, pero que aún tenía la fuerza de mantenerse de pie. La empresa cambió. No de un día para otro, pero cambió. Los salones se abrieron, el refectorio se unificó. Las personas comenzaron a mirarse a los ojos sin miedo de ser vistas. Isabela no tomó el poder como un trono, lo tomó como una responsabilidad. No para dominar, sino para reparar. Porque la peor forma de demostrar quién eres no es cuando te aplauden, es cuando te humillan y tú decides no volverte igual a quienes te hirieron.